Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial. Estamos en Popular Televisión, su televisión regional, con nuestros invitados, con don Carlos Pajares. Un saludo, don Carlos. Hola, muy buenas. Y don Aurelio Sastre. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y buenas tardes. Vamos con un tema que yo considero capital en estos momentos, muy importante para el futuro de nuestro país y el futuro económico, porque los presupuestos generales del Estado tienen unas ramificaciones y unas consecuencias siempre a posteriori, bien buenas o bien malas. Se ha pasado el primer trámite, como decíamos días pasados, en el Congreso de los Diputados de estos presupuestos con la ayuda del Partido Nacionalista Vasco. Pero resulta que ahora Europa se pone muy seria, y creo que con razón, y nos dice que ojo con el déficit, porque se ha asustado por algo que nosotros decíamos. No se explica muy bien cómo ese aumento en el gasto, vía a una buena noticia, que es la subida de las pensiones, se va a abordar. Es decir, esto puede suponer una llegada al déficit al 2,6 y unos 5.000 millones más de lo previsto en el déficit ante la Unión Europea. Entramos, por lo tanto, en un asunto que es clave. Es decir, si se suben las pensiones, que me parece bien, habrá que controlar otros gastos del Estado. Ahora se habla de un impuesto a las tecnológicas. Me parece que es algo improvisado. Ahí se ve que no hay una programación clara sobre lo que hay que hacer. Y lo lógico era meter el cuchillo en muchos gastos superfluos y hacer esa gran reforma del Estado pendiente desde hace más de 2 décadas. Bueno, pues de esto vamos a hablar y pedimos la primera opinión a don Carlos Pajares. Bueno, aquí lo hemos dicho, preocupación mucha. Estamos empezando a salir de una situación de crisis que llevó sobre todo a las familias y a las empresas a hacer grandes ajustes para acabar con la deuda. Ajuste que tanto no llegó a hacerse a nivel del Estado. El Estado sí es cierto que hizo algunos ajustes importantes, como pudieron ser la bajada de salarios de los funcionarios, el impedir que se siguiera ahondando en las nuevas contrataciones de funcionarios, las plantillas se empezaron a no cubrir y poco más. La reforma laboral, ¿qué es lo que ha hecho? Las autonomías prácticamente no hicieron ajuste de ningún tipo, los ayuntamientos sí, porque están muy sometidos al control del Estado, pero fundamentalmente la crisis la han ajustado familias y empresas. Ahora se deja todo a la carta de los tipos de interés. España está pagando poco ahora mismo de tipos de interés por la deuda, pero esto sabemos, y además que en el contexto internacional que nos estamos moviendo, que esto seguramente puede acabar en cualquier momento. Yo creo que esa es la mayor preocupación que tiene Europa. Está viendo que no estamos haciendo reformas estructurales realmente importantes, que el gasto empieza otra vez a abrirse el gasto sin que haya esas reformas estructurales necesarias que puedan, llegado el momento, que va a llegar el momento en que los tipos de interés vuelvan a estar más altos, la deuda es altísima y ese gasto en tipos de interés se va a volver a desmandar en cualquier momento. Si no hacemos algo, pues la situación va a ser muy difícil y no en mucho tiempo, además, desgraciadamente. Luego a esto vamos a unir el asunto de las autonomías para este próximo año, y lo preocupante que es la forma de reformas estructurales. Don Aurelio ha sido un firme defensor y es un firme defensor de la subida de las pensiones, como podemos serlo los tres. El tema es que no se explica por parte de los que pedían, los grupos de la oposición, esa subida de las pensiones, de dónde se debiera de quitar, y tampoco el gobierno explica qué reformas quiere hacer en las autonomías. Yo creo que hay que hacer unas reformas importantes con recentralización de muchos servicios y corte de
de políticos. España tiene que tener menos políticos. Bueno, hay que hacer una reforma, digamos, de arriba abajo, que debiera de ser gigantesca. No veo intención en ningún partido político de hacerla. Bueno, los únicos que están hablando de ello son los señores de Vox. Es verdad. Quizá porque no tengan mucho horizonte electoral, que ojalá le pudieran tener, por lo menos para ver si ponen alguna piedra en ese sentido. Pero el sentido común nos dice, hay que hacer una gran reforma estructural en España y ningún partido político está hablando de ello. Don Aurelio. Bueno, yo creo que perdón, en España han cambiado muy pocas cosas. En fin, la crisis más o menos se ha ido llevando, se ha ido paliando, pero ha sido toda la carga ha sido efectivamente sobre familias, sobre autónomos, sobre pequeñas empresas. La grande se ha defendido pues porque ha incrementado mucho la exportación, ha mantenido precios y niveles de ingreso, han bajado los salarios muy considerablemente, lo cual ha hecho que en esa gran empresa que exporta se hayan disparado los beneficios, cosa que ahora se están olvidando de que ha habido ahí un sector que era el sector que eran, pues, en fin, todos los trabajadores que se apretaron mucho el cinturón durante ese periodo y ahora ya se merecen que haya una redistribución. La gran empresa creo que puede subir en este momento los salarios y esa es una de las grandes asignaturas pendientes que tiene España. La economía española, la economía interior, no puede resolverse con el nivel de consumo actual que hay, que viene condicionado por el bajísimo nivel de salarios y además, yo creo que con otro problema añadido, el precio tan elevado de los servicios, como son electricidad, los servicios necesarios. El tema de las pensiones, bueno, eso era indiscutible, nosotros lo hemos venido diciendo, se podrán resistir, yo siempre he dicho que esa resistencia del PP no la entendía y no tenía sentido porque al final tenían que hacerlo y encima lo tenían que hacer a remolque, cuando además parece que el mérito se lo iban a llevar otros. Bueno, lo han tenido que subir, era una cosa absolutamente justa, yo creo que eso contribuye a mejorar la economía, aunque pueda haber un costo, pueda tener un costo, haya un gasto mayor, pero hay muchos sitios de donde se puede quitar y es lo que hay que hacer. Las pensiones, yo creo que venía toda esa situación que se ha venido dando de resistencia a subirlas, es porque se había perdido totalmente el respeto al pensionista. Yo venía diciendo, lo decíamos aquí con frecuencia, digo, el día que el pensionista se enfade, los gobiernos y los partidos van a tener un problema. Bueno, lo han visto, han salido a la calle y el problema es que cuando estas cosas se inician es muy difícil luego pararlas. Y ya no piden, o sea, ya no vale, han hecho una subida que es razonable, que es mantener el poder adquisitivo, pero ya parece que no vale eso pues por la manipulación que luego hay de estos movimientos por parte de grupos, ¿no? Entonces creo que hay reformas importantes que hacer, se ha hecho muy poco en España en este sentido, venimos hablando siempre de cambio de modelo productivo, aquí seguimos viviendo del turismo fundamentalmente, si eso nos falla y luego tenemos el problema de la deuda. Los tipos de intereses van a subir y eso va a tener una incidencia tremenda en nuestro gasto. Hay que hacer cirugía, yo creo que hay que hacer una cirugía importante que no se hace, ¿no? Lo que se hace es maquillaje, fíjese, leía yo esta mañana. Las autonomías piden este año 30.000 millones para gastos, 26.000 millones de vencimientos de deudas, endeudamiento. Cataluña, más endeudada en 5.000 y pico millones, 5.395. Y Comunidad Valenciana, 5.300 millones. Bueno, yo me pregunto que la Comunidad Valenciana, que está todo el día protestando y posiblemente está mal financiada, es verdad, es serio, pues ahora crea una macrotelevisión en la que va a colocar allí todos los amigos del presidente y de la señora Oltra, cuando se había cerrado una, es decir, una comunidad endeudada hasta las cachas, hacer política lingüística, a dividir a la sociedad, etcétera, etcétera. Bueno, y no hay ningún organismo en el Estado que prohíba esto, es decir, oigan, mire, ustedes es que no les dejo hacerlo, porque ustedes esto y esto. A mí me parece que esto, me van a permitir la expresión, es un desmadre, perdónenme la expresión. Esto es algo, un mercancías, bajando las hoces de Bárcenas sin frenos. Y no hay ningún partido político que denuncie toda esta situación. ¿Quién defiende al ciudadano sensato? Me pregunto yo. Pero se están haciendo auténticas brutalidades
que van a ser para nuestros hijos y sobre todo para nuestros nietos una bomba de relojería por parte de personajes impresentables que no saben hacer una O con un canuto, que no hubieran gestionado en la vida civil absolutamente nada. Y esto es gravísimo y no se denuncia. Por lo tanto, nuestra obligación es denunciar el tema de fondo. Lejos de dar buenas noticias, decir también la verdad. Y luego daremos las buenas noticias porque a nosotros nos encanta dar buenas noticias. Don Carlos. Vamos a ver, yo creo que, y lo que voy a decir no es que vaya y esté en contra del sistema autonómico, que ni mucho menos. No estoy hablando del despilfarro. Pero, no, pero lo que voy a decir es que la gran reforma, donde desde mi punto de vista hay que enfocarla es en el sistema autonómico del que nos hemos dotado. Hemos visto, decíamos, en el tema de la crisis, que el Estado hasta cierto punto hizo un ajuste, posiblemente podía haber hecho más. Los ayuntamientos, que sí están sujetos a la disciplina del Estado, hemos visto cómo se es capaz también de hacerlos entrar en la senda del buen gobierno económico, pero sin embargo las autonomías, hay algo que se nos escapa, son montiscas, ingobernables, generadores de deuda e incapaces de gestionar, iba a decir medianamente bien, salvo algunas honrosas excepciones que muchas veces están muy relacionadas más por las ventajas de su financiación que por el buen gobierno. Que por el buen gobierno. Lo que pasa es que parece un tema tabú. Cuando uno habla de reforma del sistema autonómico, hay algunos que arriban el asco a su sardina y hablan, entonces empezamos a hablar del federalismo y estas cuestiones un poco así. Pero desde el punto de vista económico y de gobierno lo que hace falta es una nueva redacción de nuestra Constitución o buscar mecanismos que van a tener que ir desde luego desde una reforma de la Constitución para impedir que las autonomías se conviertan en un caso muy extremo, y estamos viendo el tema catalán, pero no hay que irse tampoco muy lejos. Tenemos el valenciano y tenemos algunos. Tenemos lo que está pasando en Baleares, que es gordísima, con el idioma y con otros temas de gastos en cosas absurdas. Por ejemplo. O en otras comunidades autónomas, como puede ser la andaluza, etcétera, etcétera. O sea, el problema es un problema generalizado. Es un problema de viabilidad. Exactamente. Viabilidad del sistema autonómico. Exactamente. Es un problema de que el sistema está mal fundamentado. Desde un punto de vista político ha tenido su razón de ser, pero estamos viendo que tiene muchas ineficiencias que hay que solucionar de manera urgente, porque si no, al final no va a haber para pensiones, no va a haber para políticas activas de desarrollo, de cambio productivo, no va a haber, en definitiva, no va a haber absolutamente nada, margen de maniobra ninguno. Nos vamos a ir generando más deuda, porque todo lo estamos solucionando a base de generar deuda, más deuda, deuda de las autonomías que paga el Estado, porque al final es el Estado el que está haciendo. Y que nos va a llevar a la ruina como no empecemos a tomar medidas urgentes. Y la corresponsabilidad, claro, el gran pacto autonómico era una corresponsabilidad, pero eso ha saltado por los aires, porque lo que se ha convertido es un egoísmo. Parece que el Estado está contra las comunidades y las comunidades contra el Estado, en vez de ser un mismo bloque. Entonces ahí ya empieza el primer problema. Pero porque las comunidades son Estado. Ese es el problema. Estamos en un bucle pernicioso en el que además lo que hacemos es retroalimentar la aparición de hechos diferenciales. Hablábamos, al final, lo que las comunidades, no las comunidades, el propio ciudadano lo que va viendo, y yo como ciudadano pues me puedo sentir discriminado ante ciertas comunidades, y al final yo mismo como ciudadano puedo ir llevando mi voto hacia opciones más radicales, más identitarias, porque creo que van a conseguir mejores resultados para la situación económica de mi comunidad. Don Aurelio. Bueno, yo creo que las autonomías han ido perdiendo su auténtico sentido, además que era su origen, con el que nacieron, que era aproximar la administración al ciudadano para poder pues llevarlo mejor, controlarlo mejor y administrar, pero han cambiado totalmente la orientación. Se ha formado ahí, yo diría que una especie de organización endogámica donde los partidos y los grupos miran mucho más sus propios intereses que los intereses de la comunidad y del ciudadano. Luego hay comunidades, como es la comunidad de Cantabria, que tienen grandes dificultades para mantenerse, para sostener toda esa administración hoy. Sobre todo las pequeñas, más todavía. Claro, las pequeñas pues lo tienen muy complicado. Entonces vemos que no se está prácticamente, los recursos que hay no van orientados ni a los servicios, ni al ciudadano, ni a mejorar la economía regional, sino que todo es para mantener a un funcionariado
que tenemos ahí. Y luego lo estamos viendo también en todas las formas de relaciones con la administración. Las autonomías ya se han convertido en auténticos reinos de taifas donde parece que no tienen límite para su actuación. Vemos pues esto, lo que se está haciendo en Baleares, por ejemplo, con la lengua, con el idioma, ¿no? Donde además es totalmente negativo para la región. Vemos servicios, como son los servicios sanitarios, donde se están quedando prácticamente sin médicos porque quieren que un médico aprenda ahora el catalán para poder ejercer allí. Luego estamos viendo, yo siempre he creído que la contratación, primero del Estado y ahora de las autonomías, tiene una importancia económica muy notable. Cuando son abiertas y se da participación a toda la ciudadanía, las comunidades tienen un consumo muy importante y si eso se redistribuye adecuadamente, pues la economía de la región mejora, pero cuando eso se convierte ahí en un coto cerrado para unos pocos, pues sucede lo que está sucediendo, que nadie participa en esa economía que genera el propio consumo de la autonomía. Claro. Se está orientando... La corresponsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal y se está orientando mucho hacia esos intereses particulares. Yo creo que las autonomías tienen que abrirse mucho más, controlar mucho más su gasto, controlar mucho más las contrataciones y eso mejoraría la economía de las regiones, porque los consumos son muy importantes. Está unido a esto. El Banco de España anuncia que va a vigilar el riesgo del crédito al consumo. Se está disparando el consumo, perdón, no igual lo que dice Nora Aurelio a gran nivel. Consumo de bienes, coches, etcétera, etcétera, y otros consumos. Esto, claro, esto es negocio para la banca porque los tipos de interés ahí están más altos, al 8, al 7, etcétera. Bueno, esto le ha dado una preocupación tremenda al Banco de España y creo que con razón, porque los salarios, es una cosa que dice don Aurelio, no son tan altos para este endeudamiento. Y si viene un catarro, nos podemos constipar todos. Nos podemos constipar todos y todo el trabajo desarrollado durante estos años de saneamiento echarse atrás. Tenemos la subida de los precios del petróleo y algunos elementos por ahí de incertidumbre. No quiero alertar en negativo porque creo que en el momento el horizonte está despejado, pero hay que tener cuidado. Este es un asunto peligroso y de hecho el Banco de España ya ha advertido a las entidades de crédito, ojo, porque está creciendo a un 15% anual y esto ya es una brutalidad. Hombre, los bancos viven de prestar dinero. El problema es que de prestar dinero y también de recibirlo para reinvertirlo y conseguir un beneficio. ¿Qué ocurre? Los tipos de interés ahora para la banca, el interbancario es tan bajo que ir a depositar dinero a un banco es prácticamente hacerle una faena al banco. Porque pierde casi dinero. No te lo valoran, ¿no? No. ¿Qué ocurre? Que el banco necesita negocio y la manera de encontrar negocio ahora mismo, cuando el recibirlo para invertirlo o para dar un crédito, para dar un interés por tenerlo depositado, para ellos no es negocio, lo buscan donde pueden, que es prestando dinero para el consumo en bienes. ¿Qué ocurre? Que, como decía don Aurelio, los salarios son bajos. La banca tiene tantas ganas de hacer negocio, de mejorar sus resultados, que está empezando a abrir la mano, posiblemente con menos precaución que la que ha venido haciendo estos últimos años. Y eso puede generar pues una bola a medio plazo. Problema, que nuestra banca es una banca muy comercial, poco dada como la norteamericana o la anglosajona a prestar dinero para grandes inversiones, para realizar proyectos empresariales importantes. Y ahí posiblemente también nuestra banca local, debería de hacer un esfuerzo para ir cambiando también parte de su actividad. Es verdad que hay un contrasentido, por oponer la parte buena, que las grandes empresas, las cotizadas en el IBEX, etcétera, están, por ejemplo, los resultados del primer trimestre son francamente fuertes, ¿no? Ahí hay negocio, ahí hay generación de cash, aumento también en muchos casos de dividendos que ha habido en otros casos, pero no hay tantas empresas grandes, es decir, eso es bueno porque eso significa que está tirando la economía, y de hecho está tirando la economía, eso no más que en el resto de Europa, ¿no? Algo estaremos haciendo bien, pero este otro asunto es como un numarrón, don Aurelio, como una sombra peligrosa, no para hoy, ni igual ni para el año que viene, pero a 3 o 4 años, si siguiera esta misma tónica.
Sí, es que en realidad no han cambiado las condiciones y ante circunstancias similares pues se dan luego actuaciones y resultados pues similares. No ha cambiado prácticamente nada. Estamos basando nuestra economía pues eso, en ese tipo de consumo que usted dice que está por encima de los ingresos, que se perciben. Sí, la gente en este sentido, bueno, se funciona por impulsos, ¿no? Sí. Pero también está pasando con la vivienda ya. También, eso, sí. El camino, además yo creo que está funcionando de una manera aún más acelerada que en la fase anterior que nos llevó a aquella burbuja tan tremenda. Todavía Cantabria se está aguantando un poco, pero si usted ve los datos nacionales, ve que en la vivienda empieza a formarse una burbuja. Luego se está viendo las dificultades, se fomentó mucho, además siempre se decía, siempre he criticado esa actitud de cuando dicen, no, es que en España la gente quiere ser propietaria de piso. Pues claro que quiere serlo, y además con toda la razón del mundo, porque era una garantía y una seguridad. En otros países, en Alemania, la gente alquila, la gente no sé qué. Mire usted cómo están ahora los alquileres, que están absolutamente inaccesibles para la gente. Es decir, personas que tienen unos salarios bajos, de 1.000 euros y tal, que se van arreglando. Muchas ciudades de Centro Europa están teniendo problemas. O en París son unos problemas tremendos con la vivienda, muy superiores. Sí, aquí. Pero mire... y en Londres. Pero en vivienda social, pues quizás se puede multiplicar por 4 o por 5 la vivienda social en estos países. En España la vivienda social es ínfima. Por tanto, habrá que buscar alguna solución para esas familias que no pueden ni comprar piso ni pagar las rentas que hoy se están pidiendo, porque no se van a ir a vivir debajo un puente. Debajo un puente, como decía Llamazares, hoy queremos que vivan los comunistas, porque si no tienen 2 millones de euros tendrían que vivir debajo un puente, decía un día Llamazares, ¿no? Hoy los comunistas son los únicos ricos de este país. Pero voy a esto, a que las familias ya no pueden ni comprar la vivienda ni pagar el alquiler de una vivienda. Por lo tanto, esto tiene que buscarse una solución de alguna manera, o poner, ¿Y este limitar, aumento del consumo, o limitar del crédito al consumo, qué le parece a usted? Bueno, yo creo que eso forma parte de esa irracionalidad que los españoles tenemos en el consumo. Supeditamos cosas fundamentales a veces a ese estado de ánimo, a esa apariencia, a esas vacaciones, ¿no? Que, pues en fin, porque nos gusta que el vecino nos vea con un buen coche, nos gusta contar que estuvimos en Benidorm, nos gustan todas esas cosas, pero que luego hacen que se pase el resto del tiempo muy mal. Ese es un aspecto psicológico, sociológico muy importante, ¿no? He estado hace poco en Italia y he ido en poco tiempo varias veces, pero Italia tiene una renta per cápita similar a la de España. Bueno, ahora le superamos un poco, pero es muy similar. Y uno observa y ve el parque de vehículos en Roma y es infinitamente peor al nuestro, pero infinitamente. Yo tengo una sobrina que vive ahí, ¿no? Pero que infinitamente peor que el nuestro. Y digo yo, somos un poco fantasmas nosotros los españoles por utilizarlo, porque, hombre, la zona del norte de Italia es rica. Es verdad que ahora se ha igualado muchísimo la realidad económica. Y esto es un dato quizá curioso, sociológico, de estudio de lo que dice don Aurelio. Pero que además, esto también se lleva a las instituciones, porque queremos tener las ciudades con las mejores aceras. Bueno, los equipamientos de España son muchísimos mejores. Usted va por Dinamarca, Irlanda, Holanda, estos países, usted ve las aceras de hormigón y que no las cambian mucho, y ve que parece que está un poco desordenada la ciudad porque no se llevan la bicicleta que el señor deja un momento allí, no viene el de movilidad y le echa una multa o se lleva, o la moto, ¿no? O sea, aquí queremos hacer ciudades maqueta, ciudades para enseñar. A mí me recuerda siempre esas salas muy bonitas que la gente tiene una casa que es para enseñar y luego te sientan en el sofá más viejo o te llevan a la cocina, ¿no? Bueno, pues hay que hacer las ciudades para que las viva y las disfrute la gente. Un empresario de la construcción muy importante y me decía que el mejor equipamiento de las ciudades en Europa está en España. Seguro. Y es verdad. Y se puede recorrer, pues puede ir a Suecia, se puede ir a Dinamarca, se puede ver el tema. Y luego, claro, eso a muchas comunidades aquí de vecinos les pasaría también por alguna ciudad española también, porque es que las ciudades, Santander hoy está en un estándar, voy a hablar de Santander, en un estándar, sino que les paga viajes a que vayan por toda España y comprueben ciudades, servicios públicos y los servicios de Santander. Y me juego lo que quieran, a que está entre las 8 o las 10 mejores ciudades en todo tipo de servicios. Yo lo comparo continuamente con Zaragoza, que voy mucho. Es decir, en esto es un desconocimiento tan grande
y un egoísmo tan grande, la falta de... y que los medios de comunicación no mostramos esta parte ni decimos. Bueno, lo de los medios de comunicación es un problema mayor que el de los políticos en estos momentos en España. Estoy totalmente convencido que están siendo uno de los graves problemas, y los decimos en un medio de comunicación, para este país, para la convivencia, por la falta de información, por la intoxicación, por dar importancia a cosas que no la tienen, en fin, cantidad de cosas que podríamos decir. Yo creo que la apariencia, y yo creo que el español lo que nos pierde es el cortoplacismo, por varios motivos. A nivel económico de las familias, cuando tienes un contrato que no es indefinido, precario, cuando tu salario es bajo, tienes ganas también de vivir. ¿Y en qué lo gastas? Pues el bien de consumo más accesible para un empleado con esas dificultades es el coche. La vivienda, hoy por hoy, resulta impensable. Las vacaciones y salir a tomar copas. Es que es para lo que me llega el sueldo. Es para lo que me llega el sueldo. Hemos cambiado mucho la mentalidad que tenían nuestros padres. Yo me acuerdo de mi abuelo, siempre lo recordaré, que fue con él el día que compró el primer coche, la cantidad de letras que tuvo que firmar, que firmaban unos tacos así gigantescos. Y para él le costó porque él estaba acostumbrado a ahorrar primero e ir con el dinero a pagar después. El comprar a plazos fue un cambio de mentalidad que se ha vivido hace 50 años. Oye, que ha dado muchísimo bien. Ha dado mucho, sí, que no digo que no se hubiera llegado... No digo que sea malo. Lo que quiero decir es que al final la cultura del ahorro, que a lo mejor era desmedida en nuestros abuelos, se ha ido más o menos perdiendo. Nuestros políticos en ese cortoplacismo al final prefieren hacer la acera porque la acera se hace rápido y se ve rápidamente y eso. Y tiene que ver también con la visión del propio español. No somos especialmente críticos, queremos las cosas con rapidez, no estamos acostumbrados a hacer las cosas con una planificación en tiempo. Y al final es en lo que estamos. Los políticos no dejan de ser el reflejo de la sociedad. Sí, eso estoy de acuerdo. Entonces, al final, nosotros somos los primeros que queremos una escalera en Santander, porque la escalera se pone pronto. Bueno, lo de las escaleras mecánicas en Santander, que es una maravilla, pues hablas con personas del extranjero y alucina en colores positivamente. Bueno, es un auténtico lujo asiático. Esto se ve. Y que me parece muy bien. Bueno, pues aquí, no sé, aquí salen... bueno, luego iba a decir alguna cosa por ahí, porque luego igual me arrepiento. Me callo. No, efectivamente, yo creo que estas cosas está bien, son cosas que se ven muy rápidamente. Esto que dicen, pues efectivamente, de las escaleras, todo eso, pregunte a los que viven arriba en General Dávila cuando tienen que subir la cuesta de la Atalaya, ¿no? Si ahora suben, pues están... No quería decir que fuera malo de las escaleras. No, yo estoy a favor, pero digo que... Están encantados. Y luego... no se lo pueden permitir, igual nosotros tampoco. Pero yo le voy a decir una cosa, aquí cuando se puso la primera se criticaba mucho. Hace más de 25 años que ya las había, por ejemplo, en Basauri para subir a la zona alta de estas escaleras. O sea, que quiero decir que se ha hecho, pero se ha hecho con prudencia y con un tiempo, y luego digamos que los distintos puntos de la ciudad, muchos de dificultad, de acceso dificultoso, pues se han hecho mucho más, se han aproximado mucho más. Yo creo que eso son cosas positivas. Lo que sucede es que yo sí creo que hoy los políticos han perdido ya, se han habituado a unas formas de actuar y hay mucha pérdida de respeto al ciudadano. Y a mí lo que más me preocupa, y a mí lo que más me preocupa de esto es que hoy se están descubriendo casos, por ejemplo, usted lo está viendo en Valencia, lo que se ha criticado, la corrupción de Valencia. Bueno, pues resulta que ahora el Ayuntamiento de Alicante, el alcalde está ya imputado. Los demás también lo están porque estaban haciendo exactamente lo mismo que hacían los demás partidos que criticaban. Los partidos del bloque y aquello que criticaban a los demás, parece que ellos tienen legitimidad para hacerlo. Y cuando se habla de esa superioridad moral que parece que se atribuye. Bueno, y además con un cinismo y una caradura defienden esa actitud. Lo está viendo en Madrid con los contratos a dedo a sus amigos, a sus cooperativas y todo eso. Y además con un descaro lo defienden. Y yo creo que todo esto viene porque han perdido totalmente el respeto a la ciudadanía. Y quizás es también porque no nos hacemos respetar. Y también la prensa ahí juega un papel importante, porque todo esto la prensa debería ser presionar permanentemente. Pero la prensa también se ve sometida a las mismas presiones, porque para sobrevivir pues tienen que llevarse un poco bien con la administración. Y sabemos que en esa dirección hay problemas. Los medios de comunicación viven fundamentalmente de la publicidad. La publicidad, claro. Esto podría ser un programa. Perdone que le diga, en un retroceso democrático
precisamente sin duda, por sin falta duda. de libertades y por la dilación y por la manipulación, Hay por una las degeneración noticias, total. y por las noticias estas falsas y las políticas basura, que tiene mucha culpa los políticos, porque si los políticos quieren lo cortan esto, Sí, pero sí, todo sí, vale. claro. Y luego cuando lo padecen ellos en sus carnes, se echan las manos a la cabeza. Yo creo que es que intelectualmente no se respeta a los ciudadanos, pero claro, se está creando este tipo con estos programas de televisión, con estas digitales, etcétera. Este es el tipo de sociedad que sería muy complejo y que se nos va el tiempo y sería para hablar en profundidad, pero tenemos que hacerlo, porque si no el problema que está ahí, que va a haber en los próximos años, va a ser tremendo, de convivencia, etcétera, etcétera, por falta de sentido común. Se está perdiendo la vergüenza y el sentido común. Don Aurelio Sastre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Don Carlos Pajares, muchísimas gracias. Y a ustedes, paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600.